Siguiendo con las normas cualitativas, tenemos el reglamento para la gestión de riesgo de crédito de reciente implementación, es la resolución 3780-2011, todavía está en proceso de implementación, no está totalmente implementada, las instituciones financieras se les ha dado un plazo de adecuación y acá se establecen una serie de lineamientos de carácter cualitativo mediante la cual las organizaciones tienen que gestionar el riesgo crediticio, que como todos sabemos pues es el riesgo principal que afecta a las instituciones financieras, ¿no? Ya vamos a hablar de ese riesgo más adelante. Existe un reglamento que todavía no ha sido publicado desde el punto de vista cualitativo, que viene a ser el reglamento para la gestión de riesgo de mercado, que debería ser implementado en cualquier momento por la superintendencia. Hasta el momento existen algunas normas sueltas relacionadas con el riesgo de mercado, como vamos a ver más adelante. El riesgo de mercado es un riesgo al cual están expuestas las instituciones financieras debido a las fluctuaciones de los precios en el mercado, como su nombre lo indica, ¿no? Sobre todo precios relacionados con la tasa de interés, el tipo de cambio y el valor de las inversiones que se hacen principalmente en la bolsa de valores. Sobre estos temas existen normas separadas de riesgo de liquidez, de riesgo de tasa de interés, de riesgo cambiario, ¿no? En cuanto a lo que se refiere al manejo de divisas, y de riesgo de valor de las inversiones. Se supone que la superintendencia debe sacar una norma que va a ser el reglamento para la gestión de riesgo de mercado general. Estamos a la espera de ello. Dentro de las normas de capital, luego tenemos el otro grupo de normas que vienen a ser las normas cuantitativas, ¿no? Estas normas cuantitativas están relacionadas principalmente con la cuantificación del capital que deben tener todas las instituciones financieras de acuerdo a los riesgos a los que están expuestos. Y para lo cual tenemos un reglamento para el requerimiento de capital o patrimonio efectivo, como se le conoce, para riesgo crediticio, que es la resolución 14354 del año 2009. El reglamento de requerimiento de patrimonio efectivo para riesgo operacional, que es la resolución 2115 del año 2009. El reglamento de requerimiento de patrimonio efectivo para riesgo de mercado, que es la resolución 6328 del año 2009. Y el reglamento de requerimiento de patrimonio efectivo adicional, la última que se ha emitido, que es la resolución 8425-2011. Como vemos, de acuerdo a lo que establece Basilea II, las instituciones financieras tienen que poner capital o tener un capital mínimo para cubrir el riesgo crediticio, el riesgo de mercado y el riesgo operacional. Estos tres riesgos están normados en estas tres normas que hemos mencionado hace un momento. Y adicionalmente, y sobre todo basado en la última crisis internacional que se generó a partir del año 2008, la crisis conocida como la crisis de las hipotecas subprime o las hipotecas basura que se generó en Estados Unidos, es que, como dijimos anteriormente, se genera un nuevo acuerdo de capital conocido como Basilea III, y donde se les exige a las instituciones financieras de que se ponga capital adicional al capital que ya se viene poniendo para lo que es riesgo crediticio, riesgo de mercado y riesgo operacional. Principalmente el capital relacionado con los ciclos económicos, por ejemplo, porque se supone que las instituciones financieras están afectadas por los ciclos económicos, y en las épocas donde hay un mayor auge de la economía, donde el Producto Bruto Interno está en constante alza, como es lo que está ocurriendo en el caso peruano, por ejemplo, se exige a las instituciones financieras que pongan un capital mayor, ¿no? Para que quede un colchón de respaldo para las épocas de crisis o las épocas donde haya mayores dificultades para las instituciones financieras, ¿no? Entonces, se requiere pues que cuando el PBI pase de un determinado nivel existan requerimientos de capital adicional que las instituciones financieras tienen que tener, ¿no? Como dice el dicho popular, guardar pan para mayo, ¿no? Para la época, o guardar en época de vacas gordas para las épocas de las vacas flacas. Entonces, esta norma de reglamento de requerimiento de patrimonio efectivo adicional se refiere a eso, y además adiciona algunos otros riesgos, como es el riesgo de concentración crediticia. Ya cuando hablemos del riesgo crediticio vamos a hablar un poco de este tema de concentración crediticia. El riesgo de tasa de interés, que no necesariamente estaba dentro de lo que es los riesgos de mercado. El riesgo sistémico, ¿no? Que está relacionado con lo que viene a ser la posibilidad pues de que todo el sistema financiero colapse, ¿no? Imagínense ustedes en el caso peruano
que quiebre el banco de crédito, por ejemplo, que tiene un porcentaje altísimo del mercado, eso puede hacer que como un castillo de naipes se caiga todo el sistema financiero, ¿no? Y esto es lo que se conoce como el riesgo sistémico, que es un poco lo que ha venido ocurriendo en la crisis internacional, donde hemos visto que en Estados Unidos y ahora en Europa hay muchos bancos que han estado en dificultad y donde si el Estado no salía a rescatar a estos bancos, a estas instituciones financieras, finalmente pues existía la posibilidad de que existe este riesgo sistémico. Entonces, esta norma de capital adicional lo que requiere es que las instituciones financieras pongan un colchón adicional de capital, además del normal que ya se pide para los 3 riesgos que mencionamos, que dé cobertura pues a estos riesgos adicionales.